¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Estamos entrando a la lección número 10 de la escuela sabática que lleva por título Templanza en el crisol. Esta semana vamos a hablar acerca de la humildad y la mansedumbre. Cuán importante es que nosotros aprendamos a desarrollar nuestra mansedumbre en medio de los crisoles. Y la lección de esta semana se encuentra bastante interesante. Y antes de comenzar vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una pequeña oración. Oremos. Amado Dios, amado Padre, Señor, en este momento vamos a comenzar a estudiar la lección de escuela sabática, Señor. Y queremos tener la seguridad de que tú nos vas a dirigir, querido Padre, al direccionarnos al estudio de esa semana, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros y sea Él quien hable a nuestra inteligencia, a nuestro razonamiento, Señor, y a nuestro corazón. Te ruego todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El concepto que el autor presenta acerca de lo que es mansedumbre es un aspecto muy importante, mi querido hermano. Porque mira qué es lo que dice el autor. La mansedumbre se define como soportar el agravio con la paciencia y sin resentimiento. Es decir, tú eres una persona mansa cuando eres ofendida, cuando eres lastimada, pero pese a ser lastimado, pese a ser agraviado, tú esperas con paciencia y sin resentimiento. Es decir, cuando tú sales de ese agravio, cuando tú soportas ese dolor, pero no guardas resentimiento en tu corazón. La lección dice que cuando tú actúas de esa manera, ahí puedes ser considerado una persona mansa. Si tú quieres ser un seguidor de Jesús, si tú quieres ser una persona que camine con Él, es importante que tú aprendas a desarrollar esta mansedumbre. Y justamente un lugar donde aprendemos a desarrollar nuestra mansedumbre es en los crisoles, son en las pruebas. Momentos en los cuales no te queda más que inclinar el rostro y esperar la voluntad de Dios. Momentos en los cuales no te queda más que abrazar a tu agresor. Es de eso de lo que va a hablar la lección de esta semana. Y vamos a entrar en primer lugar a hablar acerca del día domingo. Y dice así: pan partido y vino derramado. Y en acá vamos a hablar justamente del profeta Ezequiel, y para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias Ezequiel capítulo 24. Y vamos a extraer una importante enseñanza para nuestra vida. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 24. Vamos a dar lectura, específicamente el versículo 15. Dice de la siguiente manera: recibí palabra del Señor que dijo: hijo de Adán, de golpe voy a quitar el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime tus suspiros, no hagas duelo. Ata el turbante, pon tus sandalias en tus pies. No cubras tus labios, ni comas pan de duelo. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi esposa. Es lo que el profeta relata. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios al profeta? Tu esposa va a morir. Aquello que tú tanto amas va a ser quitado de tu vida. Aquello que tú sujetas con tantas fuerzas, lo vas a perder. ¿Sabes, mi querido amigo? Tal vez en ese momento estoy hablando a una persona que ya perdió a un ser amado, que ya perdió un familiar. Tal vez estoy hablando a una hermana que ya perdió a su hijo. Tal vez estoy hablando a un hermano que ya perdió a su esposa en un accidente. Y a veces uno dice: ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Por qué razón está permitiendo este dolor en mi vida? Y sabe, la lección del día domingo justamente brinda esta respuesta. La lección de escuela sabática del día domingo gira en base a este pensamiento y nos da los ejemplos de Moisés y José. Moisés, quien recibió tanto chisme y tanta crítica. José, que fue traicionado, incluso fue mandado a la cárcel a causa de su fidelidad. Pero a veces, mi querido hermano,
Cuando uno decide seguir a Jesús es cuando más es atacado por el enemigo. Por veces cuando uno decide hacer lo correcto, esto trae consecuencias. Porque no a todos les va a gustar lo que tú haces. No todo lo que tú haces va a congeniar con los demás. Moisés, por ser un líder, por obrar en lo correcto para Dios, él recibió chismes y críticas. Tal vez tú que me escuchas en este momento, tú también ya recibiste críticas por tu forma de actuar, por tu forma de vestir, por tu forma de caminar. Moisés también fue agobiado de la misma manera. Y tu sufrimiento, tu dolor, no es menor al de Moisés. ¿Y sabes por qué razón Dios estaba haciendo esto con Ezequiel? Para lo siguiente, mira qué es lo que dice en Ezequiel. Vamos a continuar con el versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi esposa. A la mañana siguiente hice como me fue mandado. Entonces me preguntaron, ¿no nos explicarás qué significa para nosotros estas cosas que haces? Les respondí, palabra del Señor que me dijo, di a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, yo profano mi santuario, el orgullo de vuestra fortaleza, el deleite de vuestros ojos, el objeto de vuestro afecto, y vuestros hijos e hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis como hice yo, no cubriréis la barba, ni comeréis pan de duelo. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestras sandalias en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gimiréis unos con otros. ¿Sabes? Aquí hay una importante enseñanza. ¿Sabes por qué razón Dios estaba permitiendo que Ezequiel pierda a su esposa? Porque el sufrimiento de Ezequiel iba a ser un ejemplo del sufrimiento que el pueblo enfrentaría. El sufrimiento de Ezequiel era tan solo un adelanto de todo lo que viviría el pueblo días después. Y sabes, mi querido hermano, el sufrimiento que tú estás pasando muchas veces puede servir de testimonio para las personas que aún gozan de un familiar amado. Tu situación económica crítica tal vez sirva de testimonio para que las otras personas entiendan que alejadas de Dios nada pueden hacer. Es importante que aprendan a confiar en Dios. Es importante que aprendan a serle fiel a Dios, a regresarse a los brazos de Dios. Querido, a veces tu propio testimonio, tu propia experiencia puede servir para animar a otras personas. Y es justamente lo que pasa. Cuando tú enfrentas con mansedumbre los crisoles, las personas aprenden de ti, aprenden de tus heridas, aprenden de tus caídas. Por lo tanto, no tengas miedo mostrarte débil ante los demás, porque es lo que el profeta hizo en ese momento. Vamos a la lección del día lunes. Y nos habla específicamente acerca de interceder pidiendo gracia. Ya hablamos de Moisés. Moisés, por hacer la voluntad de Dios, recibió chismes, recibió críticas. Por veces, mi querido hermano, yo te quiero decir lo siguiente. Los árboles que reciben más piedras son los árboles que más frutos llevan. Tú estás haciendo lo correcto para Dios. Prepárate para recibir críticas. Tú estás siguiendo a Cristo, tú estás andando en sus caminos, pues prepárate para recibir golpes, recibir piedras. Es lo que Moisés recibió. Y vamos a centrarnos específicamente en el capítulo 32 de Éxodo. Y vamos a encontrar una enseñanza tan importante para nuestras vidas. Mira lo que dice Éxodo capítulo 32. Y vamos a leer específicamente los versículos hasta el 14. Dice de la siguiente manera. Entonces Moisés oró al Señor su Dios y dijo, Señor, ¿por qué se encenderá tu ira en tu pueblo que tú sacaste de Egipto con gran fortaleza, con mano fuerte? Porque me han de decir los egipcios, para mal nos sacó, para matarlos los sacó de los montes y traerlos de la tierra. Deja tu ira y desiste del mal contra tu pueblo.
acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré vuestros descendientes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra para siempre. Lo que acabó de decir Moisés, todo esto, mira qué sucede. Entonces el Señor desistió del mal que dijo que haría a su pueblo. El pueblo había pecado. El pueblo se había equivocado. El pueblo había creado ídolos que adoraban como dioses, específicamente el Cordero de Oro. Pero luego de ese penoso suceso, Dios habla a Moisés para indicar que iba a destruir a su pueblo. Iba a destruir a esa nación que había luchado tanto para salvar. ¿Y sabes qué es lo que hace Moisés? Moisés no le dice a Dios, Dios, castígalos, son pecadores, son malos, ellos merecen el fuego, ellos merecen el castigo, ellos merecen la ira, ellos merecen la vara. No. Moisés no dijo eso. Moisés le dijo, por amor a ti mismo, no hagas eso con tu pueblo. Perdónalos. Y en cierta ocasión, ¿sabe qué es lo que le dijo Moisés a Dios? Le dijo, Padre querido, si es posible, bórrame del libro de la vida. Quítame la vida a mí, pero que mi pueblo viva, que mi pueblo goce de salud, goce de estabilidad. ¿Y sabes qué quiero decirte, mi querido hermano? Ese es un verdadero líder. Un verdadero líder pone por encima la estabilidad y la felicidad de su prójimo que la de él mismo. Porque es eso lo que Moisés nos enseña. Es lo que Moisés hizo. Él puso por encima el amor a su pueblo. Y sabes, la mansedumbre, estamos hablando mucho de mansedumbre esta lección, la mansedumbre hace que nosotros obremos por los demás. La mansedumbre nos conduce a orar por las personas que más caen, que más se equivocan. Pero tú no digas que eres mansa cuando estás machucando al pecador. No lastimes al pecador. Ataca el pecado. Ataca lo que está mal, pero no ataques al pecador. No lo toques, no pongas un dedo encima de él. Porque es lo que Moisés hizo. Y la mansedumbre produce gracia. Cuando un hombre calla con una persona, agacha la cabeza y confía en su Dios, está permitiendo que la gracia de Dios se revele en su vida. Y hay dos aspectos muy importantes. En primer lugar, Moisés nos demuestra cuánta compasión sentía por este pueblo terriblemente desobediente. No tengas miedo de mostrar tu amor por el prójimo. Y lo siguiente, en segundo lugar, la mansedumbre en el crisol puede llevarnos a encontrar la gracia. Vamos a la lección del día martes, que lleva por título Amar a los que nos hieren. Qué importante analogía. Mira que dice Mateo capítulo 5, versículo 43. Y aquí me voy a centrar un buen momento, porque voy a desarrollar esta idea que el autor nos presenta en la lección del día martes. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice de la siguiente manera. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen. Qué importante revelación. Jesucristo, el más grande maestro, el maestro de maestros. ¿Sabes qué es lo que enseñó en su Sermón del Monte? Que dicho sea, el Sermón del Monte es uno de los sermones más largos que presenta la palabra de Dios. El Sermón del Monte de Jesús abarca el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo. Y cuando él se detiene en el capítulo 5, ¿sabes qué es lo que dice? Que nosotros tenemos que amar a nuestros agresores. Qué importante revelación. Y esto es algo que nosotros con un corazón duro de piedra jamás lo entenderemos. Porque nosotros entendemos que tenemos que obrar bien con quienes nos tratan bien, con quienes nos saludan, con quienes nos dan la mano, con quienes nos abrazan. Solamente tenemos que dedicarle amor a esas personas.
en lo que este mundo nos enseña. Pero la palabra de Dios, Dios te enseña a que ames a quienes te hacen daño, a quienes te ofenden, a quienes a veces hablan a tus espaldas, a quienes te traicionaron, te mintieron, te engañaron. Joven, señorita, tal vez tú que me escuches estás llevando o estás saliendo de un noviazgo donde saliste lastimado. Y tú dirás, él se equivocó, ella me engañó. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que tú tienes que amar a esa persona. Y por veces ese es un pensamiento difícil de desarrollar, pero no imposible de cumplir. Cuando tu amor se encuentra en los brazos de Dios, Él genera en ti ese amor de perdón, ese amor de reconciliación. Él produce en ti tanto el querer como el hacer. Y sabes, la mansedumbre nos conduce a eso. La mansedumbre nos conduce a amar a quienes nos hacen daño, a amar a los que hieren, a amar a esas personas. Porque así como Dios te ama, querido amigo, Dios también ama a esos hijos. Dios también los quiere, Dios también los abraza. Porque la palabra de Dios dice que cuando llueve, llueve para todos. Tanto para justos e injustos, para ricos y pobres, blancos y claros, ignorantes y sabios, cuando llueve, llueve para todos. Y cuando la gracia se presenta, la gracia está presente y accesible para todos. Por lo tanto, ama a quien te hace daño. Y el amor no solamente emociones, sentimientos. El amor conlleva principios. El amor conlleva acciones. Y es lo más importante que tenemos que aprender en nuestra vida. Y mira qué es lo que dice la lección respecto a esto. Dice de la siguiente manera. Ser perfectos a los ojos de Dios es amar al adversario, y eso requiere ser manso de corazón, algo que solo Dios nos puede dar. Como te decía, para que tú puedas amar a tu agresor, a quien te hiere, necesitas mansedumbre. Y la mansedumbre solamente se desarrolla en Cristo Jesús. Vamos a la lección del día miércoles y ya estamos finalizando. Dice, una boca cerrada. Y es aquí tan interesante lo que la lección nos habla. Porque en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25, vamos a encontrar una importante enseñanza. Pero antes, mira qué es lo que dice la lección. Los ejemplos más poderosos de mansedumbre en el crisol proviene de Jesús. El ejemplo lo da Él. Pero dice, ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y mira qué dice Mateo 11, 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta semana no has logrado con descansar. Te encuentras estresado, te encuentras con ansiedad. Por veces te puedo confesar que yo esta semana he andado tan cansado. Ya los hombros me duelen, el cuello propio. Quizás por no administrar ahí bien el tiempo. Pero ando cansado. Y este mensaje es para mí, es para ti. ¿Y qué dice Jesucristo? La solución para nuestro cansancio, para nuestra fatiga, es el carácter. Es que cambiemos nuestro carácter. Es que seamos mansos y humildes así como Él lo fue en esta tierra. Y mira qué es lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a analizar este texto bíblico y la importante enseñanza que conlleva para nosotros. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice de la siguiente manera, del verso 18. Dice así. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solo a buenos y afables, sino también a los rigurosos, porque esto merece aprobación, si a causa de la conciencia ante Dios alguno soporta molestia y padece injustamente, porque ¿qué mérito hay si pecando sois abofeteados y lo sufrís? Pero si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable ante Dios. No hay mérito en recibir una bofetada cuando te lo mereces, pero sí hay mérito cuando eres abofeteado sin haberlo merecido. Sí hay mérito cuando eres traicionado sin nunca tú haber traicionado, cuando tú eras fiel a esa persona, a tu pareja que tanto amabas. ¿Sabes, mi querido hermano?
Jesucristo fue manso. Dice Isaías capítulo 53, dice que como cordero fue llevado al matadero. Él tenía toda la autoridad para reclamar, para decir: yo no merezco la muerte, yo merezco la vida. Pero él agachó la cabeza. Y mientras esos hombres lo crucificaban, mientras esos clavos traspasaban la carne de Dios, mientras sus manos sangraban, su pie sangraba, Jesucristo callaba. Qué importante enseñanza para nuestra vida. Y la lección nos enseña que nosotros tenemos que aprender a ser mansos como Él, a tener la boca cerrada. Y cuando nosotros aprendemos eso, estamos listos para enfrentar felices y contentos los crisoles. Jesús podía justificarse, pero su silencio es un testimonio de su mansedumbre. Aprendamos más de Jesús. Y vamos a acabar con la lección del día jueves. Dice: nuestra roca y refugio. ¿Sabes, mi querido amigo? Por veces las personas más orgullosas, es lo que la lección dice, con mucha frecuencia los más orgullosos, los más arrogantes y agresivos son los que sufren de baja autoestima. Por veces llegamos a pensar que la persona que habla más fuerte o que grita más es la persona más fuerte. Acá en Bolivia, al menos en La Paz, en el Alto, siempre se maneja este dicho que dice: esa persona tiene un carácter fuerte. ¿Por qué tiene un carácter fuerte? Porque habla fuerte, porque grita, porque se hace respetar. Pero ¿sabes qué dice aquí la palabra de Dios? Que las personas más arrogantes son las personas que más sufren en el corazón. Son personas que un día los abandonaron, los dejaron y ahora sufren. Hay distintas causas que llevan a que una persona sea de esa manera. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, yo tenía un compañero mío. Y este compañero, cuando venía a clases, solía golpearme. Él me pegaba de la cabeza. Y muchas veces me humillaba, me insultaba, me trataba tan mal. Pero yo recuerdo que cuando fuimos creciendo, llegó un punto en el cual él tuvo que dejar la escuela. Y años después yo me logré encontrar con él nuevamente.